continuar con el programa, pero antes, el antojo más sabroso por fin de año está en Mediterráneo. Disfrute de un pollo a la brasa, más papas fritas, más ensalada parrillera familiar, más arroz chaufa a tan solo 78,90 soles. Además, puede agregar su complemento favorito por solo 15,90 soles. Pídalo ahora mismo en cualquiera de los locales, por la página web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Bueno, muy bien, doctora Luz Pacheco, usted es la segunda mujer en convertirse en presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Cuando comenzó en su cargo hace casi 4 meses ya, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro, cómo ha pasado el tiempo. Usted dijo que había una carga procesal tan fuerte que tenían aproximadamente más de 6.000 expedientes esperando, pues, decisiones, ¿no es cierto? Y han resuelto más de 80 causas hasta hoy. En este mes 89 en el Pleno, pero a nivel de salas más de 200 o 300. O sea, ha sido un compromiso que asumimos todos de lograr el mayor desembalse posible de causas, pero lamentablemente no tenemos todavía el personal suficiente para lograr cerrar a cero el año, no podemos. Pedimos un adicional de presupuesto al Congreso, pero no nos lo concedió. Y estamos ahorita en esa dificultad porque la gente necesita que resolvamos las causas con mayor celeridad. O sea, ¿usted diría que el problema de este embalse es que no tienen gente? Nos falta gente, nos faltan asesores jurisdiccionales para poder asumir más de 6.000 casos que tenemos ahí. Han entrado 5.000 este año, hemos resuelto más de 4.000, pero siempre hay un déficit. Entonces van entrando, van quedando y eso es lo que tenemos en un momento dado que romper, ¿no? Esa inercia de casos pendientes. La entrevisté a usted en el diario El Comercio y me dijo que la sentencia más complicada, según su criterio, en estos meses que preside el Tribunal Constitucional fue la decisión sobre la demanda competencial entre el Congreso y el Poder Judicial por el tema de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué fue tan complicado? Porque no llegamos a lograr un entendimiento entre las diferentes opiniones y el día que tomamos la decisión por una mayoría, bueno, fue público lo que ocurrió y no nos había pasado antes, ¿no? Y en fin, o sea, fue tan clara la postura de unos y de otros y no lograr ese entendimiento para mí fue sumamente doloroso, ¿no? Pero bueno, fue lo que ocurrió, había una mayoría y eso es lo que hemos seguido adelante. Ahora, el Congreso se molestó mucho con ustedes y de hecho hasta pensaron en aumentar el número de tributos, de tribunos, para balancear el poder y el peso ideológico, eso es lo que dijeron. ¿Cómo va a hacer usted para restablecer estas relaciones rotas con el Parlamento? Bueno, yo creo que relaciones rotas, no sé si será la palabra adecuada porque, en fin, ellos han tenido una iniciativa que no ha sido aprobada con la mayoría suficiente para la reforma constitucional. Si lo que mueve al Congreso para hacer ese cambio es colaborar en bajar la carga procesal, es distinto a querer manejar políticamente el tribunal. Y en todo caso, leí algún artículo que decía que sería interesante que la renovación fuera por tercios. Es verdad, cambiar 6 magistrados de golpe no es nada sano para el tribunal, porque son 6 personas que entran a un sistema nuevo y debería hacerse como en otros países por tercios, ¿no? O por partes. Así va habiendo un cambio de posta paulatino y no se resiente tanto el trabajo del tribunal. Me parece que tenemos que seguir trabajando. Se ha notado, ¿no?, institucionalmente que hemos seguido adelante. Y bueno, el Congreso tendrá que ver que a veces le daremos la razón y a veces no, según lo que cada uno considere que es lo correcto. Ahora, Inés Tello y Aldo Vázquez cantaron victoria, ¿no?, con la resolución del tribunal y muchas personas piensan que gracias a la sentencia de ustedes, ahora cualquiera puede quedarse en cualquier puesto, diciendo hay un precedente. Si la jueza Tello se quedó más allá de la edad de jubilación, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Será interesante, me parece que uno de los votos en esos temas ha sido justamente el asunto de la edad máxima para estar en un cargo de la Junta Nacional de Justicia. Y en ese proceso de selección de los nuevos miembros, una pregunta que se hizo a todos los postulantes era ¿qué harían si él o algún otro cumpliera los 75 años? Y ha sido unánime reconocer que el tope es 75
y que ellos se retirarían. Eso es lo que todos ellos han manifestado. Entonces sí es importante que el tribunal en algún momento asuma ese asunto y lo dilucide, ¿no? Yo creo, ¿no? Para no crear precedentes que pueden perturbar o complicarle. Que haya ¿no? claridad, ¿no? Saber Exacto. todos. Sí. Ahora, hablemos de claridad, porque Dina Boluarte se siente perseguida política. Ustedes tienen también una demanda competencial del Ejecutivo. ¿Cree que el Ministerio Público se ha excedido en sus funciones al abrir carpeta tras carpeta? Tiene 9 carpetas abiertas. Sí, es un número bastante elevado y de hecho estamos, ahorita que en enero veremos, este es uno de los temas que más nos preocupa porque está de por medio la investidura presidencial, ya ha habido la audiencia, entonces, ha habido del habeas corpus. Nos falta todavía el del competencial. Le falta la respuesta, la respuesta del Ministerio Público, ¿no es cierto? La contestación de la demanda. Estaba recordando que más bien en la audiencia donde se habló del habeas corpus, que es un tema similar de la investigación, ahí también se puso de manifiesto la importancia del artículo 117 y los límites que tendría que tener esto. Entonces, creo que lo mencioné el otro día, si la presidenta se siente acosada, el sentirse acosada es un sentimiento muy personal, probablemente así se sienta, si no, no lo diría, pero lo que sí es importante es que nosotros contribuyamos a clarificar esto cuanto antes. Ahora, ¿la presidenta cometió o no infracción constitucional al operarse, al dejar por... Lo que estoy investigando es que fueron 4 horas las que estuvo en sala de operación, aparentemente fue el 28 de junio a las 9 de la noche y luego los 2 días posteriores siguientes estuvo bastante, adolorida, imagino, ¿no? Uno después de una operación termina medio drogui. Y muchos aseguran que hubo un vacío de poder. ¿Cometió infracción constitucional la presidenta, doctora Pacheco? Yo creo que quien tiene que investigar esto es, en todo caso, el Congreso. Me parece que lo que yo he leído de las declaraciones del primer Otárola, que es el que estaba en ese momento, que ella no ha dejado sus funciones en ningún momento y que no ha habido dejación del cargo. Entonces, me parece que no nos corresponde a nosotros intervenir en ese tema, sino que lo haga el Congreso y ya veremos. Pero el premier Otárola dice que él seguía despachando, pero quien de repente el que despachaba todo y ordenaba todo era él. O sea, era una presidenta ausente y ayer el Comercio ha clarificado más de 100 días de ausencia de no presentación oficial de la presidenta. ¿Esto es normal? Yo creo que habría que preguntarle a ella, ¿no?, las causas de ese alejamiento, por qué. Pero creo que no es bueno que todos vayamos haciendo suposiciones y dando por cierto cosas que no tenemos seguridad, porque crea un clima de mayor zozobra, de desconfianza que no le hace bien al país. A ver, la fragilidad de la investidura presidencial, ¿cuándo cree que comenzó? ¿En el gobierno de PPK, con los mamani audios y con todo el tole-tole que lo llevó a la renuncia? ¿Cuándo considera usted que comenzó esta fragilidad? Bueno, también con el presidente Toledo, ¿no? Aunque no le han hecho carpetas fiscales, pero ya la figura del presidente se veía disminuida, diría yo, ante ciertos escándalos que ocurrían en torno suyo. Y poco a poco las cosas se han ido como desmoronando, ¿no? Es lo que me parece que hemos presenciado todos. Y ha llegado el momento, creo, también de poner un poquito más de claridad, ¿no? Hasta dónde, como decía, hasta dónde se puede investigar a un presidente en funciones. ¿Y esa claridad va a requerir necesariamente un cambio en la Constitución? O sea, aclarar las cosas en la Constitución. No veo, bueno, en ese momento no me parece, ¿no? Porque cuando comentábamos qué pasa si un presidente es corrupto y eso no está previsto, bueno, tenemos la vacancia por incapacidad moral permanente, o sea que nuestra Constitución con esta posibilidad tiene una cláusula abierta para todo aquel comportamiento que sea incompatible con la alta investidura que uno espera de un funcionario que el presidente de la República, ¿no? Ya, pero suspensión temporal también es un concepto que no está totalmente clarificado, porque los defensores, incluso el doctor Blume, que ha sido tribuno, ha dicho que no puede ser considerada suspensión temporal un par de horas o no sé, un tiempo
no totalmente no está delimitado porque Cavani no declara, el doctor, en la que la presidenta haya estado sedada. Y él comparaba la sedación con el descanso que todo ser humano necesita en la noche. Pero yo le decía al doctor Blume que una cosa es estar dormida y otra cosa es estar sedada. O sea, si estás dormida y alguien te despierta, rápidamente vas a poder reaccionar y te vas a poder despertar y vas a poder abrir los ojos. Pero cuando estás sedada, estás groggy. O sea, es casi imposible que te levantes, que reacciones rápido. La suspensión temporal no debería ser también acotada. ¿A qué se refiere? Puede ser que probablemente surja, ¿no? Si es que hay algún caso que llegue hasta el tribunal y eso se ponga en tapete, puede ser que sí. No recuerdo ahora, con motivo al menos de esta competencial, que eso sea materia, ¿no? La suspensión temporal. Pero hoy en día llegan muchas cosas al tribunal y puede ser que este en algún momento también. El expresidente Castillo ha dicho que él es un presidente secuestrado. Que, bueno, ilegalmente secuestrado y que todo lo que ha pasado en torno a él es, pues, no inconstitucional. ¿Qué le responde, doctora Pacheco? Bueno, lo que hemos dicho en una sentencia larga, que el señor Castillo lo que hizo fue ponerse al margen de la Constitución y no puede pretender después que esa Constitución la ampare. Cuando todos le escuchamos a través de la televisión decir que iba a cerrar el Congreso, el tribunal, todo en reorganización y que él iba a gobernar con decretos, leyes. Entonces, me parece que una persona que hace eso, ella rompe el orden constitucional, entonces difícilmente el orden constitucional puede prever un golpe de Estado. No lo ha previsto porque precisamente ponerse fuera de la legalidad. Eso es lo que le contestaría. ¿Y qué le...? Tenemos, Rolo, el video de Salvador del Solar, del ex primer ministro, que tuvo una entrevista con Diana Seminario, donde explicaba todo el tema de la denegación fáctica. Me gustaría que, por favor, usted lo escuche, hagamos un memorex y quiero escuchar su opinión, porque, claro, este TC ha dicho que no puede haber denegación fáctica y que eso es inconstitucional, ¿correcto? Sí. Ya, pero escuchemos al ex primer ministro Salvador del Solar defendiendo lo que hizo. Aquí está. A ver, entonces, eso que está diciendo Salvador del Solar es básicamente la sentencia que dio el Tribunal Constitucional presidido por Marianela Ledesma. Ahora, este Tribunal Constitucional presidido por Luz Pacheco dice otra cosa. Por favor, nos puede aclarar a todos los peruanos, porque esto parece pelea de un tribunal contra otro tribunal y Salvador del Solar termina diciendo yo hice lo correcto, todo estaba previsto dentro de la Constitución. Y ustedes han dicho que no está previsto dentro de la Constitución. No, porque, a ver, en primer lugar, tener en cuenta que esa sentencia fue dada por mayoría, no por unanimidad, por 4 contra 3. 4 contra 3, 4 correcto. contra 3. Por otro lado, los 3 que no estuvieron de acuerdo, yo les he oído decir más de una vez hasta qué punto consideraban que era un gravísimo error haber fallado en ese sentido. ¿Por qué? Porque no puede ser que la negativa de la confianza la asuma el contrario. O sea, quien tiene que dar la confianza dice te la doy o no te la doy. Pero eso de fáctico es un invento, no existe. O sea, tiene que haber una negativa clara, si no cualquier cosa puede ser, uno puede suponer que eso fue una negativa. Entonces, es cierto que el tribunal... o sea que para cerrar un congreso no puede haber una suposición, no puedo suponer que me estás denegando fácticamente la confianza. Efectivamente, tiene que haber una respuesta clarísima por escrito. O sea, que no asume eso que le está pidiendo el Ejecutivo y que no hay razón suficiente para no hacerlo, ¿no? Más yo lo que le escuchaba ahora, él decía que es para que no detener el proceso, cambiar la manera de hacer la elección, es una serie de requisitos de algunas competencias que son exclusivas del Congreso. Del Parlamento, claro, era para la elección justamente de los miembros del tribunal. Del TC, ¿no? Y que se trató de impedir. Sí. Pero a ver, entonces, con claridad, el tribunal anterior no consideró que Martín Vizcarra había hecho un golpe de Estado. Ustedes sí lo consideran. Efectivamente. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que con lo segundo, por un lado, ha habido más votos en el sentido de lo que estoy afirmando en este momento, y por otro lado, en la misma Constitución, cuando se establece la negativa, no en un momento da a entender que eso puede ser por una simple práctica. Además, el reglamento del Congreso, que debe establecer un mecanismo, ¿no? ¿Se equivocó el tribunal anterior al no reconocer que eso había sido un golpe de Estado? Yo creo que sí. Además, no sería la primera vez que un tribunal se equivoca, porque son personas y las personas se equivocan. Y entonces, ¿Martín Vizcarra podría ser denunciado por golpe de Estado como ha sido denunciado Pedro Castillo? Bueno, ya eso le correspondería en todo caso al Congreso, ¿no? A ver si procede una porque él todavía es un aforado, ¿no?
Entonces, aunque haya sido inhabilitado para los cargos, pero quien tendría que hacer eso va a ser, en todo caso, el Congreso. Y a ese personaje tenemos que volver, doctora Pacheco, porque Martín Vizcarra, como ex gobernante, también se declara perseguido. También dice que me quieren inhabilitar porque yo voy a ganar, porque yo fui el hombre que obtuvo la mayoría de votos, ¿no es cierto?, para el Parlamento, y que si yo hoy día fuera candidato, seguramente gano la presidencia. Y entonces, en mi opinión muy personal, siento que él está usando figuras jurídicas y narrativas de perseguido para eludir las demasiadas cargas procesales que tiene en torno a coimas, a coimas probadas por los mismos empresarios que le dieron la plata. Entonces es muy fácil decir, yo soy un perseguido para no ir a la cárcel, ¿no? ¿Qué piensa usted de la narrativa de Martín Vizcarra como presidente del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta además que él ha sido presidente del Perú? A ver, con respecto al golpe de Estado que pudiera haber que diera Vizcarra, es muy distinto al que dio Pedro Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno había firmado, Castillo dijo que iba a cerrar el Congreso no solo, sino que iba también a organizar todo. Correcto, que iba a capturar a la fiscal de la Nación, cerrar el... Sí. No, o sea, me parece que son dos maneras de enfrentar el asunto distinto, entonces no se pueden equiparar. Ok. Y pues lo otro, yo creo que lo hemos conocido ya cuando ha sido presidente, cómo ha sido su manera de expresarse, como dices tú, su manera de exponer su situación. Y la tarea de los medios de comunicación y todos los que hemos vivido esa época es enseñar la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Y evitar los victimismos que llevan a considerar lo que no existió por una falsa pena, ¿no? Una persona que a lo mejor no ha hecho lo que dice que ha hecho. ¿Pero cree él que adrede está usando la figura de perseguido para eludir la justicia? Bueno, eso no puedo afirmarlo, pero que lo está usando, lo está usando. Ahora, ¿puede afirmarnos hoy día con todas sus letras que el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht fue un canto a la impunidad y que fue lesivo para el Estado peruano? Mira, yo tengo entendido que hay que pensar que esto fue en el 2016, ¿no? Que recién se daban unas normas para poder defender al Estado en casos de sobornos, ¿no? Y pedir candados comerciales para ayudar al país en caso que una empresa incurriera en uno de esos delitos. Y tengo entendido que para ese momento se lograron cosas positivas, pero lamentablemente con el paso de los años, si bien es cierto, tengo entendido que el señor Toledo ha recibido condena en base a lo que se conoce por este acuerdo, estas cosas por la información que dieron de Odebrecht, también lo de la interoceánica, en fin. Ha habido cosas positivas, no podemos decir que todo fue malo, pero uno va viendo el saldo y más parece que ha habido cosas negativas, sobre todo al final, ¿no? En estos últimos 2 años, el señor Barata ya no quiere declarar. No va a declarar, la justicia brasileña ha dicho que no va a declarar. ¿No? Entonces eso, por uno también ve alrededor de otros países, como el mismo Brasil, Lula, que antes fue condenado por esto, ahora es el presidente de Brasil. No sé, es un panorama bastante complicado. Y lo que sí, como un saldo, uno dice, bueno, más parece que lo negativo ha primado sobre lo positivo, ¿no? Pero doctora, no hay ningún pez gordo peruano preso. Eso sí. Salvo los presidentes que están procesados. Toledo está en la cárcel, evidentemente, aunque él dice que es inocente y todo lo demás. Vizcarra está procesado, Ollanta está procesado, pero ¿dónde están los empresarios constructores que fueron los corruptos y los que coimearon a los funcionarios? Están libres. Ya, pero eso no es un problema del Poder Judicial, más que el acuerdo mismo, ¿no? Yo creo que hay que ver más bien cómo está actuando la Fiscalía, cómo está actuando el Poder Judicial para que haya mayor diligencia. Porque... Entonces, ¿le parece que se ha abusado de la colaboración eficaz? Porque a la larga uno ve, o sea, yo no soy abogada, por favor usted ilústrenos, pero a la larga uno ve, ya se cometió un delito, lo meten preso unos días, se declara colaborador eficaz, cuenta o dispara para arriba o dispara para sus socios y luego sale libre. O sea, como que qué bonito, ¿no? Puedes cometer cualquier delito, pero luego te conviertes en colaborador y vas a salir en libertad. Eso es lo que hay que usar con mucho cuidado, ese tipo de figuras, porque en el fondo es una persona que es un delincuente, que ha cometido un delito. Entonces, todo aquello que afirma tendrá que probarlo y actuar rápidamente a la justicia si no hay tales pruebas, si se demuestra que todos son dichos para lograr salir en libertad. Entonces, yo diría, la diligencia, la prontitud del Ministerio Público por un lado, pero también del Poder Judicial para resolver estas cuestiones. Pero mientras tanto vuelan cabezas, ¿ah?
Por ejemplo, voló una cabeza este año, la de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ella también está haciendo amparos y hay una demanda, ¿no? Sí, ante el TC. ¿Qué va a pasar con ella? Tendremos que ver, o sea, si imagino que van a elevar el expediente porque hemos dicho que tiene derecho al amparo y veremos el fondo. Yo no he estudiado todavía qué es lo que ella reclama, pero habrá que tener también en cuenta que ya ahorita hay una fiscal de la Nación para ver cómo procede lo que ella pide y lo que pide, ¿no? Ahora, ya está Delia Espinosa. Me queda claro que va a ser casi, no sé si imposible, Difícil. que ella, o está muy difícil que ella regrese a la fiscalía. Pero ¿cabe la posibilidad de que ella vuelva a ser fiscal suprema? Probablemente eso es lo que pide y eso es lo que tendremos que analizar, ¿no? Si hay razones suficientes, si ha habido realmente un atropello a sus derechos fundamentales en ese proceso y actuar en consecuencia. Pero ahorita no podría decirlo porque no lo he estudiado. Pero se da cuenta, tengo que ir a la pausa, doctora, ahora regresamos, pero se da cuenta que últimamente todos recurren al TC. Sí. O sea, que es como que ya nadie cree en el Poder Judicial, nadie cree en el Ministerio Público y mejor nos vamos al TC para que se resuelvan las cosas. O puede ser que quieran mayor rapidez, prontitud. Dicen, bueno, un amparo dura menos que un proceso ordinario, ¿no? Pero tenemos todos que mejorar nuestros tiempos para que no haya esa... Porque cuando lleguen al TC no puede haber dudas sobre los hechos. Y si hay dudas sobre los hechos, tenemos que mandar a la vía ordinaria. Y a veces hay esos errores. Claro. Rolo, regálame 2 minutos, por favor, ya, antes de ir a la pausa. Vladimir Cerrón ha cantado victoria, un poco más y la ha levantado en hombros a usted y ha dicho bien el tribunal. Y usted acaba de decir que nunca han dicho que él sea inocente. No, eso sí, claro. Eso lo tiene que definir el Poder Judicial. Ya. Klimper han dicho que todo regresa a foja cero. También. Ya, pero entonces todos los que están en el caso de los cócteles, con Keiko incluida, ¿también pues van a regresar a foja cero? Eso lo tendrá que decidir el juez, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta ese principio, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Pero el TC está dando el precedente, o sea, si ya... Por eso digo, claro, si hay otros casos, no solamente en ese caso, sino en cualquier otro caso, donde se haya abusado de la figura de la acusación a través de las sucesivas rectificaciones, tanto el juez como el fiscal que están jugando de esa manera le hacen un daño al país y a la justicia. Es lo que yo entiendo. Entonces, hablando de justicia, la posición del Ejecutivo en torno a la pena de muerte en caso de violadores, que sigue discutiéndose, al principio se decía que era una cortina de humo, ¿no? Y que era para desviar la atención de Caliwarma. Y ya ve, hay un muerto en Caliwarma, en el caso Caliwarma, y hay otro muerto, dos muertos en el caso de la supuesta red de prostitución del Parlamento. Pero en este punto, cuando la presidenta y sus ministros empiezan a defender la pena de muerte en caso de violación a menores, ¿cuál es la posición de usted como presidente del TC? Bueno, no podría ya adelantar opinión porque es probable que eso pueda llegar al país, al tribunal, pero lo que sí he manifestado en otras oportunidades es que yo considero que es una medida, personalmente lo considero innecesaria en el siglo XXI, porque hay errores judiciales y cuando a una persona se le quita la vida y después se demuestra que era inocente, ya no tienes cómo arreglarlo. En cambio, con una cadena perpetua sí es posible, no sé, corregir cualquier error que haya habido. Pero entonces, para usted, un hombre que viola y mata a una niña de 12 años, que viola a una bebé, porque todo eso ha pasado, Horrible, doctora, sí, no estoy horrible. inventando, son noticias de nuestro horrible. país. Sí, Okay. sí. Son horribles, nos causan pesadillas a las madres. Ya. ¿Usted considera que ese delincuente, ese asesino, lo que tiene que pasar con él es cadena perpetua, no pena de muerte? No, además las penas son acá 25, 30 años. Yo pienso que no es necesario. ¿Y por qué los peruanos vamos a tener que pagarle la vida a ese sujeto que ha desgraciado a una niña? Por eso, porque puede haber errores al momento de juzgar. Pero si está absolutamente comprobado que fulano de tal es el agresor, el violador, el que asesinó a una niña, a una menor de edad o a una bebé, usted dice, personalmente no estoy de acuerdo porque puede haber errores, pero supongamos que tenemos la certeza, el ADN, todo, esa persona mató y violó a ese menor de edad, ¿merece o no la pena de muerte? Mira, también tengo otra consideración ya de otro tipo y es pensar que esa persona podría, yo no digo que va a ser así, podría arrepentirse, cambiar. Entonces creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad puede... ¿Aún así matando a un bebé? ¿Así violando a una niña? Probablemente esa persona nunca pueda salir en libertad, puede ser, nunca, porque eso realmente tiene que estar enfermo para hacer una cosa de ese estilo, ¿no? Pero no creo que el quitarle la vida a otra persona sea lo mejor.
así todo. No, yo la quiero escuchar, doctora. Sí, yo pienso eso. Quiero saber la opinión de usted como presidente del Tribunal Constitucional, porque se da cuenta que muchas veces surge este tema y se discute o de malas maneras o de maneras altisonantes, ¿no? Entonces... Yo creo que no podemos reducirlo a una cuestión económica de tener que mantener a esa persona en la cárcel, que la vida humana vale mucho más que la simple economía. Y aunque sea una persona que ha cometido un acto que no merece ser llamada persona, por decir así, porque es peor que un animal, ¿no? En su actitud, en su conducta, hay que respetarlo. Bueno, muy bien. Yo sé que usted tiene una agenda muy complicada, le agradezco mucho por haber venido. Solo la del estribo, y me va a decir milagros, no puedo opinar, pero si se descubre que la presidenta Boluarte no firmó, que le inventaron la firma cuando estuvo ausente, ¿qué va a pasar? Yo creo que es importante que ella hable, explique y también que le creamos, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a que se crea en lo que decimos, salvo que nos demuestren lo contrario. Si no, no había presunción de inocencia para nadie y creo que también la presidenta lo merece. Si ella dice que ella firmó y que es su firma, que a lo mejor le salió mal por lo que fuera, bueno, pues hay que creer que fue ella. Eso es lo que pienso. ¿Y Alberto Otárola se autoinculpó contando lo de la operación? Porque él dice, yo lo sabía, pero nadie más lo sabía. ¿Se autoinculpó? ¿Ha cometido un error como abogado? Bueno, yo creo que... Usted es abogada. Sí, yo creo que él hizo lo que en ese momento consideró que era lo correcto, que era decir la verdad de lo que había ocurrido, y consideraría que antes no era necesario, pero ahora sí. Si usted hoy fuera presidenta de nuestro país y tiene que operarse la nariz porque no puede respirar, ¿nos contaría a todos los peruanos que se va a operar? A ver, hay una situación que si tengo un vicepresidente, indudablemente lo haría, ¿no? Si no tengo vicepresidente, averiguaría cuál es el camino jurídico para hacerlo. Pero por angas o por mangas nos contaría que se tiene que operar. A todo el país, depende de lo que sea y cuánto sea, pero en principio, como han hecho todos los presidentes, en principio sí, en principio. Ahora aprovecho, como ya nos vamos a ir. Pero en principio me parece correcto lo que usted está diciendo, porque claro, yo sé que usted siempre me dice no puedo adelantar opinión, pero claro, Boluarte no tiene vicepresidente, no sabemos cuán urgente era la operación, no sabemos nada, doctora, porque no habla, pero en principio creo que ella debió comunicarnos a todos los peruanos, más aún viviendo una situación tan crítica por este desmadre que originó Castillo. Sí, es verdad. O sea, que estamos en una situación crítica y que requerimos mucha transparencia, eso es verdad, ¿no? Yo lo que he visto es que ella quiere trabaja por el Perú, y a lo mejor, pues eso, pedirle que estos puntos que están oscuros los aclare para que no se cree mayor murmuración y cosas que van rezándole fuerza. Por supuesto, y lo más fácil es aclarar, salir y contestar preguntas. Sí. Gracias, doctora. Entonces... feliz año, feliz 2025. Tengamos esperanzas para el 2025, que las cosas van a mejorar. ¿Qué sentencia nos espera en el primer trimestre del 2025? Tenemos que trabajar esos temas del conflicto competencial, tenemos también acción de inconstitucionalidad por el caso del Reinfo. Reinfo también. Tanto daño está haciendo y la minería ilegal, ¿ok? Sí. Y luego lo del tema de los jueces y fiscales, ¿no? También, que han pedido la reposición, varios vocales supremos, jueces supremos. Sí, hay varios casos. O sea, no va a dormir, doctora. Tenemos bastante trabajo, felizmente. Bueno, está bien, doctora. Se trata de trabajar por el Perú. Efectivamente. Muchas gracias. Un gusto. Doctora Pacheco, bienvenida. Siempre ha sido la presidenta del Tribunal Constitucional en el programa y le tomamos la palabra porque ella nos prometió desembalse, ¿no? O sea, había tanto, dijo, vamos a trabajar duro y parejo. Y para la gente mal pensada que dicen, ay, qué raro. No, no es raro. Lo que se tiene que hacer en el Perú es trabajar una y otra vez porque hay muchos peruanos que están esperando la respuesta a su vulneración de derechos o a sus propias demandas. Me voy a la pausa, Rolo, y ahora vamos a regresar con, esto es una gran noticia, ¿no? Con los, han llegado al estudio los chicos que fueron liberados y luego va a venir Rubén Jungblut. Este es nuestro invitado de todos los años a fin del año, es astrólogo, cosmobiólogo y bueno, vamos a revisar sus predicciones del año pasado. Rubén Jungblut no se equivoca. Ahora, pues, que nos cuente qué pasará. Ah, y también los cócteles. Rolo, hemos debido de invitarle un pisco sour a la doctora para ver si así... A ver si con... No, doctora. Bueno, venimos, entonces, de inmediato. Gracias, doctora.